Le mandamos bendiciones a nuestros pastores, nuestras autoridades, amén. Amén. Que nos presiden. Allá donde está el pastor Walter Vargas, el pastor Garavito, el pastor Gustavo, su esposa. Que Dios los bendiga y que los llene de mucha sabiduría para seguir guiando esta obra. Amén, gloria a Cristo. Remanente escogido, amén. Amén. Pues esta tarde, con la ayuda de Dios, en auxilio del Espíritu Santo, vamos a desarrollar esta pequeña enseñanza. Amén. Para la gloria y la honra del Señor, amén. Amén, gloria a Jesús. Así, hermanos, vamos a Hechos 8:39. Alabado tu nombre, Cristo. Vamos a estar en Hechos hoy. Cuando lo tengan me confirman con un amén. 39 y 40 de Hechos 8. Alabanzas a tu nombre. Gloria a Hechos Cristo. 8, 39 y 40. A Cristo la gloria. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios nos ha provido un carro. Pensábamos en la mañana que no vendríamos, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, Amén. gloria a Jesús. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y una iglesia que ama al Señor dice: Amén. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, Señor, de todo lo que existe, Señor, visible e invisible, Padre Santo, Señor. En esta tarde, Padre Santo, hemos venido, Señor, a darte plestesía, Padre Santo, Señor, a darte la honra, Padre Santo, bendito Dios. Sé tú, Padre Santo, Señor, haciendo, Señor, rema en nuestro corazón, Señor bendito, poniendo, Padre Santo, la porción de tu unción, Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra que tú traes para nosotros, Señor, sea como ese maná que le dabas a Israel, Señor, todos los días, Padre Santo, Señor. Oh, majestuoso Dios de la gloria, gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, Señor. Te hemos adorado, te hemos glorificado con alabanzas, con palabra, con nuestra ofrenda. Permite, Señor, que en esta tarde también te adoremos, Señor, con nuestros corazones. Sé propicio, Señor, bendito Dios, en nosotros, Señor, bendito Dios. Sé tú, Padre Santo, que tu palabra, Señor, sea, Señor, como esa espada de doble filo que entre hasta nuestros tuétanos, Señor, y que sea usted, Señor, y que sea usted, Señor, dándonos, Señor, la inteligencia y la sabiduría para ponerla por obra, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, aleluya. Dios hace su voluntad, ¿verdad? Él es soberano, dice la palabra del Señor. Él hace como a Él le place. Amén. Amén. Y este versículo a mí me quedé aferrada a este versículo porque la historia de Felipe, yo quise buscar, más bien busqué por todos los lugares para ver de qué Felipe hablaba. Amén, gloria a Jesús. Pero no encontré de qué Felipe hablaba aquí, porque había un Felipe apóstol y había un Felipe diácono. Vamos a Hechos 6, ahí mismo vamos a estar en Hechos Gloria a Jesús, aleluya. 6, del 1 al 7, vamos a leer. Y dice, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que la ayuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Próculo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Jesús. ¿Por qué traigo esto? Porque este es el principio de nuestra predicación, de nuestra enseñanza esta tarde. Yo le puse a un siervo dispuesto. ¿Por qué? Porque él, Felipe, primero fue un diácono, amén. Y ahí habla de Esteban, y después de Esteban, de la muerte de Esteban, habla de Felipe. Entonces, para mí, yo siento que es del diácono que está hablando, de que estaba lleno del Espíritu Santo, de que ellos no habla de nadie más, de los demás. Dice que ellos eligieron a 7 varones, y de los 7 nada más pronuncia 2. No dice más. No sé si más adelante dice de los demás, pero yo no lo he leído todavía. Entonces el Señor dice que Felipe, según la palabra, que había un apóstol y un diácono, como lo he dicho. Pero nosotros sabemos que para mí, como hemos leído, este diácono estaba lleno del Espíritu Santo, amén. Amén. Tan lleno del Espíritu Santo que él se fue, cuando él se fue a Samaria a predicar. Vamos ahí mismo a Hechos 8:4. Y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué fueron esparcidos? Porque Saulo de Tarso andaba persiguiendo a la iglesia, amén. Entonces ellos se esparcieron. Felipe se fue por un lado, mataron a Esteban, empezaron a perseguir a la iglesia de Jesucristo. Empezaron a matarlos. Pero Felipe se fue a Samaria, y dice ahí en el 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El número 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces en Samaria llegó Felipe a predicarles el evangelio. Amén. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la fe también de Jesús. Amén. Entonces él estaba yendo. Yo no sé si ustedes han leído esta porción de la Biblia, pero ahí dice como dice en el 12: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Amén. Allí había un mago, que yo digo que no era mago, que era un brujo, porque dice que hacía la magia. Ahí en el 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Por eso digo que él era un brujo, ¿sí? Pero vino Felipe a esa ciudad y empezó a bautizar a hombres y a mujeres.
Y hasta él mismo, Simón, creyó, dice, y fue bautizado. Como una persona así también se bautizó, se convirtió al evangelio, creyó también, porque miraba los prodigios y milagros. Dice también el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Imagínense a ese hombre que él ejercía la magia, que eso viene de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Él se quedaba atónito de ver cómo Felipe hacía milagros, que levantaba enfermos, que sacaba demonios, dice aquí, que salían, ¿verdad? Los espíritus inmundos en el nombre de Jesús sean reprendidos. Amén. Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían creído, mandaron, aquí dice en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas? Yo estaba orando ahí, hermanos, y el Espíritu Santo me redarguyó, ¿verdad? Y me dijo, necesitas meterte más conmigo. Y hace mucho tiempo, hermanos, hace mucho tiempo que yo no sentía eso aquí en mi pecho. Y yo le decía, perdóname, Señor, perdóname porque yo sé que te necesito, y nosotros tenemos que anhelar y necesitar el Espíritu Santo. Yo leí un libro donde decía, ¿por qué el Espíritu Santo ya no viene a tocar a los hermanos, a los que se congregan? Porque se les ha olvidado un pequeñito detalle, que el Espíritu Santo y fuego. Por eso siempre que yo oro le digo, Espíritu Santo y fuego, ven y tómame, porque Él es fuego, porque es el fuego del Señor. Amén. Es la unción de Él el que viene, Señor. Entonces nosotros sabemos que este Felipe es, quién sabe, como una gran congregación que él hizo, ¿verdad? Ahí en Samaria, y los de Samaria no creían, ¿verdad? Eran como, no quiero decir enemigos, pero no se caían bien con los judíos. Y como Felipe llegó y empezó a hablar del Señor, aparte de que el Señor Jesucristo ya había pasado por Samaria, cuando la samaritana, amén, ya había sembrado la semilla del Señor Jesús. Ya Felipe nada más fue a recoger lo que Jesús ya había sembrado. Amén. Entonces esa fe que él tenía, ese Espíritu Santo, llegaron nosotros apóstoles a reforzar con el Espíritu Santo, ponerle las manos a los que creían. ¿Para qué? Para que esos también hicieran más discípulos. Amén. Aleluya. Entonces ahí también dice que cuando vio este mago o este brujo, que ellos imponían las manos y que salía poder, dice que él quiso, dice el 18, cuando vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles que se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Santo Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener un corazón dispuesto. Amén. Amén. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás le seas perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Eso es lo que le dice Pedro a este Simón, amén. Amén. Y me imagino que él se ha de haber estremecido y respondió, dice entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y a muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Gloria a evangelio. Jesús. Entonces, el evangelio fue esparcido por toda Samaria, primero por Felipe. Amén. Entonces nosotros podemos hacer la diferencia. Gloria a Jesús. Nosotros podemos ir a todos los lugares y que nosotros, nuestro ser, muestre que nosotros somos de Cristo. Amén. No podemos, yo siempre estoy peleando con Oscar, peleando con esos pantalones rotos que se pone y le digo que él no puede representar ser cristiano con esos pantalones. Porque nosotros somos cartas leídas, dice Pablo. Amén. Aleluya. A donde quiera que vamos, nuestras acciones, nuestra vestimenta, cómo hablamos, es la representación de Jesucristo. Amén. Somos sus Aleluya. discípulos, amén. Amén. Entonces dice el pasaje aquí donde vamos, ya empieza en el 26, el 8:26, empieza otra historia para Felipe. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Yo quiero pararme ahí, ahorita seguimos leyendo ahí, cómo Felipe estaba acostado, tal vez porque dice que le dijo levántate. Me lo imagino relajado. Ya había trabajado bastante en Samaria, donde quiera que iba anunciaba el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entonces me lo imagino relajado, diciendo, pensando en el Señor, ¿verdad? Tal vez, ¿qué más? ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Porque un discípulo de Dios siempre le está diciendo al Señor, Señor, ¿y qué más quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para que tú estés en mi corazón? Amén. Y dice que le dijo un ángel del Señor, le dijo, levántate y vete al sur, para el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. ¿Quién va a querer levantarse y ir a un desierto? Santo Dios, aleluya. ¿Qué hay en el desierto? Puro sol, pura arena. Y dice que entonces él se levantó y se fue. O sea, él no pensó en su trabajo, en su familia, él no pensó en nadie. Él solo obedeció, amén. Amén. Gloria a Jesús. Ese es un siervo ser dispuesto, amén. Él se dispuso a obedecer. Y dice que, y sucedió, dice que él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, él era alguien importante. No era cualquier eunuco, era alguien importante. Y yo digo que Dios siempre llega a donde está, a donde Él va a esparcer su evangelio. Amén. Gloria a Jesús. Así como lo hizo con Saulo, que él ya lo habían conocido, que había azotado la iglesia, que andaba detrás de la iglesia, y después se hizo cristiano, amén. Amén. Y lo llevó hasta ¿dónde? Hasta Roma, lo llevó a muchos lugares. Entonces Dios es sabio y es soberano y Él hace su voluntad. Y a este Felipe lo lleva y le dice el 28, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí ya no le dijo el ángel. Ahí ¿quién le dijo? Espíritu. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y fuego.
fue y le habló y le dijo: acércate a ese carro. ¿Cuántos de nosotros le hacemos caso al Espíritu Santo? Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos de nosotros oramos y el Espíritu Santo te va diciendo qué es lo que quieres que le pidas al Señor? Ese fuego que entra en nosotros y que nos hace estremecer, solo es del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Jesús. Dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Imagínense, él era el eunuco de esta reina, ¿sí? Y le invita a su carro, me imagino su carro de lujo, lo invita a Felipe a subirse. Y yo siempre me imagino lo que leo, y dice el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Gloria a Jesús, Porque fue aleluya. quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Como una persona que yo no sé, tal vez sí él conoció, a lo mejor Felipe fue uno de los 120 que estaban ahí cuando descendió el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y él empezó a hablar de Jesús, de decirle que Él vino con nosotros, Él vino y murió en la cruz, Él resucitó y nosotros tenemos la salvación por medio de Él. Amén. Amén, Y que aleluya. nos tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados para poder venir al Padre. Tenemos que bautizarnos en el Espíritu Santo. Amén. Que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le explicó ahí al eunuco yendo por el camino, dice aquí. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Gloria a Dios. ¿Usted cree de todo corazón en Jesús? Nos falta mucho, creo yo. Gloria a Nos Jesús. falta mucho. Y Felipe respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Santo Dios. Este pasaje no se ve más que en Jesucristo. Solamente en ese pasaje. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza también, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Gloria a Jesús. Para ayunar por 40 días y 40 noches. Entonces dice que el eunuco ya no lo vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Acordémonos de que siempre que nosotros hacemos algo para la gloria y honra de Dios, el enemigo siempre va a querer venir a avergonzarnos, va a querer venir a poner azoto en nuestras vidas. Pero, y dice, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios quiere, Amén, gloria a Jesús. a veces no vamos a recibir premios, ¿verdad? A veces el enemigo se va a levantar en contra de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que nos sometamos al Señor. Amén. Y que Él huirá de nosotros. Gloria a Amén. Jesús. Entonces si nosotros para nosotros, Gloria a Cristo. para que nosotros podamos
ser como Felipe, tenemos que ser primero. Él escuchó que un ángel le habló. Primero. Segundo, el Espíritu de Dios le dirigió a acercarse al carro. Que él tenía una comunicación personal con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Él sabía quién era el Espíritu Santo y Amén. cuál era su voz. Amén. A veces hasta para ir a comprar algo el Espíritu Santo nos dirige, pero a veces nosotros no ponemos atención. Gloria a Cristo. O nos dice, no te vayas por esta calle, vete mejor por esta. Pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Amén. Amén. Número 3, el Espíritu habla por medio de él para explicar la Escritura. Gloria a Cristo. El Espíritu Santo le explica por medio de la boca de Felipe al eunuco todo el proceso de salvación. Amén. Del Evangelio. Gloria a Cristo. Cuarto, lo bautiza y es arrebatado Felipe a otro lugar. Aleluya. Ese milagro, dice ahí donde anduve buscando, dice solamente ese milagro pasa aquí y con nuestro Señor Jesucristo, que son arrebatados después de ser bautizados. Gloria a Cristo. Vamos a Lucas 4:1. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Y ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Que el enemigo lo tentó. Amén. Gloria a Dios. Si siendo Jesús el Hijo de Dios, Él fue tentado por el enemigo, nosotros somos más propensos, amén. Pero nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Pero este milagro solo pasó con Felipe y con Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cómo sería ese hombre lleno del Espíritu Santo para poder experimentar algo así? Aleluya. Estar en un lugar y aparecer en otro. Dice un pastor que había un pastor latino que fue transportado hasta África y que él fue a evangelizar. No sabe cómo fue llevado, fue arrebatado y fue a predicar a África. Y allá lo estuvieron persiguiendo, anduvo evangelizando. Y cuando él despertó con sus zapatos llenos de lodo en su casa y lo llevó a que checaran la tierra de sus zapatos y le dijeron que esa tierra no era de ninguna parte de ahí, que era de allá de África. Y él creyó que el Señor lo llevó, amén. Amén. Lo mató. Entonces son cosas que nosotros podemos experimentar si nosotros nos metemos con el Señor, amén. Amén. Gloria a Cristo. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad para poder ser arrebatados cuando Jesucristo venga. Amén. Porque así vamos a hacer. Vamos a dejar todo este mundo y vamos a ser arrebatados, vamos a vernos en otro lugar. Amén. Pero tenemos que vivir en santidad, amén. Gloria a Jesús. Para poder fortalecer nuestras almas y llegar hasta el fin. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 es donde dice que nosotros vamos a ser arrebatados, amén. Gloria a Cristo. Aleluya. 1 Tesalonicenses. Gloria sea al Señor, amén. Amén. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Si nosotros somos arrebatados por el Espíritu Santo, vamos a tener que estar bien con el Señor para conocer a Cristo. Amén. Amén. Porque si no, nos vamos a quedar. Felipe vivió una vida, no dice la palabra más de Felipe, no dice que si él siguió. Yo me imagino que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, sanando, haciendo milagros por todos lados donde iban. Amén, aleluya. Entonces, yo hace rato que estaba preparándome para venir a la iglesia, me decía a mí misma y decía, tengo que ser llena del Espíritu Santo Amén, para gloria a poder Jesús. hacer los milagros que tenemos que hacer si creemos en ese Dios. Yo le decía, Señor, gracias porque ya me sanaste del sangrado, gracias porque ya me sanaste del dolor de cabeza. Amén, gloria a Él me ha Jesús. sanado y esta semana me ha dado la fortaleza para pasar una semana, que fue una semana difícil Amén, gloria a en el Cristo. trabajo. Fue una semana difícil, pero Él nos ha fortalecido para seguir adelante. Amén. Así, hermanos, este es el mensaje que les traigo. Que sea para la gloria y la honra del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Aleluya.